Oye, más de 60.000 hectáreas han calcinado en lo que va de verano en todo el país. Hemos visto a vecinos de Castilla y León, por ejemplo, que cavaban cortafuegos ellos mismos para evitar el avance de las llamas, a equipos de emergencias dándolo todo, ciudadanos intentando apagar incendios con mangueras, con cubos, como podían, ¿no? Y centenares han tenido que ser desalojados de sus casas por un peligro inminente. Algunos han podido ya regresar, pero otros no, porque sus casas han sido arrasadas por las llamas. No, y mi vida entera, que la tengo ahí. Mis recuerdos y mi todo. Si no hacemos nosotros un poco, pues claro, la gente está muy extendido el fuego, no puede atender a todo. Es imposible. Así cuando hay una emergencia tienen que mandar más gente. ¿Veis aquello? Aquello es una casa que se está quemando ahora mismo aquí en San Martín de Tábara. Ahí hay otra, ahí están los bomberos. Hacer lo que haga falta, apoyando tanto a las personas que están trabajando como a las que vivían en la zona y quieren o ir a ver a los animales, o pueden regresar a sus casas, o pueden, una vez que está autorizado, recoger lo que necesiten de sus casas. Y pues hemos estado los del pueblo ayudando encima en todo lo que podíamos, y de repente pues se ha vuelto a descontrolar el fuego en las cercanías de Ateca y pues empezaba a entrar el humo ya por las calles, empezaban a escucharse sirenas y pues hemos decidido, como mucha otra gente, pues en venirnos a buscar familiares a Calatayud, a buscar familiares en pueblos que estaba más o menos tranquilo. Hay equipos especializados para atender a personas desplazadas, pues con refugios, con ropa y comida. Son la primera ayuda que reciben estas víctimas de catástrofes de este tipo. Una de esas personas es Silvia Montalvo Robles, que es coordinadora provincial de Cruz Roja en Zamora. Silvia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Silvia, bien, estás trabajando en una de las zonas más devastadas por los incendios estos días, estás trabajando en Zamora, estás manejando el equipo de respuesta inmediata de intervención psicosocial, pues para asistir en todo lo posible a las personas desplazadas. ¿Qué es lo primero que necesita pues una familia que ha tenido que dejar su casa casi que de un minuto a otro para salir de las llamas? Bueno, pues en estos momentos, estos días que hemos pasado interviniendo con las familias y acogiéndolas en ese primer momento que son desplazadas, ¿no?, de sus domicilios por motivos de seguridad, hasta los albergues que hemos habilitado desde Cruz Roja, lo que necesitan es una gran acogida, escucharles, necesitan hablar, necesitan expresarse y vomitar toda esa frustración que están sintiendo en este momento, dada la situación pues en sus municipios, sus casas, sus vecinos, y lo que necesitan es muchísimo apoyo, muchísima comprensión y sobre todo que estemos a su lado para intentar hacerle más llevadera la situación tan alarmante que están viviendo en este momento. Una de las vecinas que contaba lo que le había pasado no se centraba en la pérdida económica de la vivienda, que sería lo que a lo mejor pensaríamos todo inmediatamente, sino que lamentaba haber perdido, decía, mi vida entera, mis recuerdos. ¿Esto puede ser incluso tan grave como la propia pérdida material de la casa? ¿O el riesgo de perderla? Sí, exactamente. Sí, exactamente. Nosotros nos estamos encontrando ahora mismo con personas que vienen en esa situación, ya no tanto la pérdida en sí, como bien decíais, de sus bienes, de sus enseres, de esos materiales propios, sino a toda una vida en la que pues han nacido, se han criado sus padres, sus abuelos, en los que es una zona, las zonas de Zamora que han sido ahora mismo devastadas por el fuego, son unas zonas rurales muy tradicionales en las que las personas han vivido toda su vida allí con sus mismos vecinos, con sus mismos familiares, y no se ven el día de mañana, en el tiempo que han estado en el albergue, tenían muchísima preocupación en no saber qué se iban a encontrar cuando volvieran, si iban a tener esos recuerdos, si iban a tener esa casa, ese abrigo en el que han vivido y se han sentido seguros toda la vida, y la incertidumbre pues era a su pesar una de las mayores preocupaciones que tenía, qué se iban a encontrar cuando volvieran. Oye, Silvia, y en ese sentido, como vemos que la pérdida no es solo material y económica, que es en lo primero que pensamos los que no sufrimos eso, se les proporciona también, aparte de un albergue y alimentos y tal, asistencia psicológica o algún tipo de apoyo en grupos o... Sí, nosotros la intervención que estamos haciendo desde Cruz Roja, coordinado con el resto de entidades e instituciones que nos ayudan y voluntarios, sobre todo también particulares, que se han acercado a apoyarnos,
Es una intervención integral. Por un lado, como comentabais, está esa intervención de primeras necesidades básicas en las que se les proporciona pues una cama donde dormir, material de abrigo, kit de higiene, cualquier cosita que necesiten para hacer más llevadera la situación de desplazamiento mientras dure, pero luego, y si cabe más importante, es ese acompañamiento emocional que hemos estado realizando con ellos, analizando y observando muy específicamente también qué familias, qué colectivos más vulnerables, sobre todo las personas de edad más avanzada, si venían solas o acompañadas, si venían más o menos desubicadas, intentar ser su hombro en el que apoyarse, intentar ser esa persona con la que puedan expresarse, con la que puedan llorar, con la que puedan pues contarnos todo lo que están viviendo y sintiendo por dentro, y se intenta hacer ese acompañamiento, esa ventilación emocional para que normalicen esos sentimientos, para que esa rabia, esa frustración, todo lo que sienten lo expresen, nos lo transmitan, e intentar luego apoyarles con pautas de apoyo psicosocial para hacer más llevadera la situación y hacer un seguimiento de todas las situaciones que se nos pueden dar algo más complicadas, porque como os decíamos, al ser personas, la mayor parte, un 80% de mayores de 65 años, han venido también con algunas patologías pues de salud mental, con algunos diagnósticos más detallados, que había que hacer una intervención más específica con algunos de ellos, y ha sido una intervención muy bonita, ha sido una intervención muy dura, muy cansada, pero realmente ha sido tan necesario hacerla, y creo que las personas se han comportado tan bien el tiempo que han pasado aquí, que realmente es fundamental hacer esa intervención social, no tanto ya necesidades básicas, sino ese acompañamiento. De hecho, dejadme que incorpore a la conversación a Vicente Martín, que es psicólogo, es coordinador del Grupo de Intervención en Emergencias y Catástrofes, y creo que también está en Zamora. Vicente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Zamora hemos acabado ya. Acabado en torno a las 2 de la tarde. No recuerdo si y pico, 2 personas a esa hora son. Ahora nos hemos trasladado al pueblo ¿cómo se llama? Mota del Marqués. La Mota del Marqués. A Mota del Marqués. Decía Silvia este dato del 80% de las personas son mayores de 85 años. ¿Cómo se aborda una situación así de trágica con los mayores, Vicente? Vamos a ver, pues nosotros en el momento que llegamos creamos diferentes escenarios lo más íntimos posible, y los organizamos bien por comarcas, bien por pueblos o bien por familias. Sí se puede, y en este caso de grandes, digamos, emergencias o catástrofes, a lo mejor no se puede hacer de una forma, digamos, tan íntima, pero sí tratamos que en los comedores, y sí tratamos luego que en las zonas estén agrupados, ya te digo, por familias, pueblos o comarcas. A partir de lo que hacemos es reunirles a todos y darles una información en la que, para darles seguridad, les decimos que estamos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policía local, protección civil, SACIL, equipo de psicólogos, etcétera, todos dispuestos para ayudarles, pero que hay muchos imprevistos en estos casos. Y que aquellas personas que al salir de sus casas urgentemente no han cogido la medicación o las pautas de medicación, que se pongan a un lado o que se pongan en contacto con una de las personas de los psicólogos que tenemos allí. Ahí se les cogen los datos, inmediatamente nos ponemos en contacto con el alcalde o el delegado territorial o el centro coordinador del 112, y ya nos gestionan que abran la farmacia, los medicamentos, un médico si es necesario, y a partir de ahí, una vez ya que cuidamos su integridad física, que es lo primero que hay que hacer, empezamos ya a trabajar con todo el tema psicológico y emocional. Vamos, lo psicológico es emocional, es cognitivo y es conductual, es lo psicológico. Y ahí empezamos a hacer ya la intervención psicológica especializada en emergencias, que consiste pues en una serie de pasos, en ventilación, información, legitimación, darles permiso, etcétera, etcétera. ¿Cómo se tiene que...? Me preocupa, Marta, sí. Que decía que a mí lo que me preocupa es qué sucede después, porque claro, la intervención psicológica en el primer momento de shock, ellos están muy conmocionados, pero ¿qué pasa cuando esas personas por fin pueden volver a su casa, ven cómo ha quedado todo y tienen que enfrentarse a la desolación que se van a encontrar cuando regresen a sus hogares? Eso ya no es una cosa nuestra, porque nosotros somos intervención psicológica especializada en emergencia. A partir de ahí tienen que ir a su médico de atención primaria y se ponen ya todos los mecanismos de salud mental. O sea, nosotros simplemente somos como las ambulancias. Cuando nos llaman, vamos,
insistimos, y a partir de ahí no hacemos seguimiento porque no está dentro de nuestro protocolo. En esta situación de emergencia, que es donde ustedes intervienen, ¿cómo es más conveniente enfrentarse emocionalmente a la pérdida? ¿Con la entereza que a veces se predica? ¿Es mejor abandonarse y llorar? ¿Qué les recomiendan a las víctimas, a los desplazados? Pues lo que se recomienda es que inicialmente se dejen llevar por sus emociones. Ojo, emociones, no conductas, no conductas físicas, sino emociones. Si tienen que llorar, que lloren. Si tienen que angustiarse, que se angustien. Y luego, pasado un determinado tiempo, pues ahí iniciamos la contención emocional de forma psicológica. Entonces, la gente tiene que manifestar sus emociones. Por eso nosotros hacemos la primera fase, que es la de ventilación, en la cual la persona, a través de hablar, y nosotros con lo que es la conversación también intrascendente o la escucha activa, lo que hacemos es propiciar que la persona cuente lo que piensa, lo que siente y lo que quiere. Y a partir de ahí nosotros empezamos la contención. A todo esto se llama que nos hagan lo que llamamos un relato integrado, un relato cronológico integrado. ¿Dónde estaba usted cuándo? ¿La avisaron? ¿Qué pensó? ¿Qué sintió? ¿Qué hizo? ¿Qué recuerdos la traen? ¿Con qué la asocia? Es lo que llamamos el relato cronológico integrado. Una vez que han hecho eso, ya han ventilado un poco sus emociones y cogniciones. Hay que recordar que las emociones son respuestas fisiológicas. Entonces, simplemente lo que hacen es dar palabras a esas emociones. La emoción en sí no es que se ventila con el lloro, o con la ira, o con la rabia, o con la impotencia, o con la indefensión, pero a nosotros lo que nos interesa es que eso pase de la amígdala, que es el órgano receptor, el órgano integrador de las emociones, que pase a la corteza cerebral. Y en la corteza cerebral se le da nombre y entonces ya se distribuye por toda la corteza cerebral y entonces ya es cuando la gente empieza a sentirse un poco mejor. Vicente, ustedes, además de trabajar con las víctimas y con los desplazados, trabajan con el personal de emergencias, con los policías y los brigadistas que están trabajando para apagar los incendios. ¿Cómo se les ayuda a estas personas? Hay dos modalidades. Una es el depushing, que es en el mismo día o prácticamente horas después, por ejemplo, cuando ha ocurrido la desgracia del brigadista, ¿no? O cuando estuvimos con la familia del pastor y que murió el pastor y la... Bueno, sí. Hay dos formas, concretamente con brigadistas, bomberos, policía, guardia civil, etcétera. Cuando están en una situación o ven una situación potencialmente traumática, y por potencialmente traumática entendemos que hay una posible pérdida de su integridad física, de su vida o la de sus seres queridos, pues esa situación potencialmente traumática, pues unas 4 o 5 horas después o al día siguiente, si es necesario, se hace lo que se llama un depushing, que es inmediatamente que cuenten qué piensan, qué sienten, a qué les recuerda, desde cuándo, cómo lo recuerdan, qué han pensado, qué olieron, qué sintieron a través de los sentidos. Y luego está la otra alternativa, que es el debriefing, que el debriefing ya lleva más tiempo y es cuando esa situación potencialmente traumática se ha empezado a convertir en traumática. Recordemos, traumática no es estrés postraumático. El estrés postraumático, generalmente, uno de los criterios es que ocurre a los 4 o 5 meses después de la situación traumática. Por tanto, simplemente decimos que cuando hay una situación traumática hacemos el debriefing para intentar prevenir ese estrés postraumático y que la gente pues haga lo mismo, ventile, cuente, se solidarice, haga relato cronológico, legitime lo que siente, porque hay muchas personas que no legitiman lo que sienten. Y luego ante las pérdidas, pues el proceso es igual, el protocolo es muy similar en todos los casos. Pero claro, tiene que ser especializado, no puede ser así como así. Es decir, esto tiene un proceso y tiene que haber una experiencia y tiene que haber una formación y una profesionalización del tema. Vicente, a mí me gustaría preguntarle por ustedes, ¿no? Por los psicólogos, porque como profesionales seguramente tengan una serie de pautas, ¿no? Para reponerse a estar constantemente expuestos también, igual que esos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a emergencias y a catástrofes. ¿Cómo es llevarse a casa, ¿no? Lo que se llevan ustedes a casa, ¿no? Los psicólogos también. Pues nada, normalmente una de las pautas que tenemos es hacer posible no contar nuestras experiencias en casa. Se puede hablar con un compañero si es necesario, pero generalmente no es necesario porque fíjate, por ejemplo, los médicos de urgencias están todo el día viendo cosas, la Guardia Civil de Tráfico todo el día viendo cosas, los forenses todo el día viendo desgracias, los jueces están viendo todo el día desgracias. Bueno, pues llega un momento que uno se desensibiliza un poco después de darse la situación, porque hay que recordar que muchas veces se habla de establecer empatía, pero esto no se debe hacer. Tiene que parecer que establecemos empatía, pero uno no se puede estar... Mira, en el último término en
Zamora hemos tenido 800 personas. Si hemos intervenido con 300, desde luego no vamos a empatizar con cada una de ellas, porque entonces es cuando emocionalmente quedaríamos tocados. Entonces simplemente hacerle trabajo profesional y seguir un protocolo de intervención. No lo que a uno se le ocurra, sino si tú sigues un protocolo de intervención según la especialidad, pues no hay ningún problema en la implicación emocional. Y eso, por tanto, no te lo llevas a casa. Vicente Martín, coordinador del Grupo de Intervención en Emergencias y Catástrofes, y Silvia Montalvo Robles, coordinadora provincial de Cruz Roja en Zamora. Muchísimas gracias por asomarse a la ventana y mucho ánimo. Gracias por su trabajo también. Gracias a vosotros. Make this world a better place for you and me. Think ecologically. Decías, Marta, ¿qué pasa el día de después, no? ¿Qué hacemos con esas zonas forestales después del incendio? ¿Cómo devolvemos la vida al monte? Reforesta es una ONG que desde 1991 hace precisamente esto, devuelve la flora a las zonas dañadas, pero además trabajan también por la prevención. Hablamos con Miguel Ángel Ortega, que es su fundador y director. Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si ahora mismo, que todavía está media España ardiendo, es un poco prematuro, pero bueno, por lo menos para que nos traiga un poco de optimismo. ¿Todos los terrenos son recuperables después de un incendio? No todos los terrenos son recuperables. Los que se han quemado más veces en un corto espacio de tiempo son los más difíciles de recuperar. Entonces, en esas situaciones lo que se establece es una degradación de la vegetación. La vegetación se organiza por etapas que pueden ser progresivas, es decir, hacia estados de más madurez, que es cuando se está recuperando, o a lo contrario, regresivas, cuando está sufriendo impactos. Y en este caso, evidentemente, un incendio es un impacto que provoca una reacción regresiva de la vegetación. La vegetación tiene una capacidad de recuperarse, pero tiene su límite, como todo. Entonces, si suceden varios incendios en un corto espacio de tiempo, pues por ejemplo, para que nos entendamos, ya no hay árboles, habría arbustos. Si esos incendios afectan a los arbustos y no les da tiempo a recuperarse, no habría arbustos, habría pequeñas matas, que son vegetación leñosa pero de menor porte. Posteriormente, si vuelve a suceder lo mismo, iríamos a una vegetación todavía más simple, de herbáceas, y de hecho hay que decir que esto es algo que se contempla ya en España, en muchos lugares, porque España, no lo olvidemos, es tierra quemada. No es que la estemos quemando nosotros ahora o se esté quemando ahora como consecuencia además del avance del calentamiento global, sino que nuestros antepasados vivieron en España de quemar España para obtener recursos y tierras. Había aquella cosa que se decía que se podía ir de árbol en árbol desde de toda España, ¿no? Desde los Pirineos hasta el sur. Yo quería decirle, no es por buscar un prisma un poco favorable, pero se habla a veces de incendios espontáneos que pueden ser incluso útiles para la regeneración de la naturaleza. ¿Hay alguna virtud de este tipo en los incendios que se están viendo ahora en la pavorosa situación de España? Bueno, esta es una cuestión que es un poco discutida, porque esa es la situación ideal, por decirlo de alguna manera, en la que los ecosistemas están poco tocados. La vegetación mediterránea en particular, como consecuencia, entre otras cosas, de la interacción con el ser humano desde hace miles de años, ha desarrollado sistemas para responder al fuego y poder reponerse. Entonces hay especies que han desarrollado distintas estrategias y en ese sentido se apunta a que el fuego puede favorecer la renovación de los ecosistemas que cojan de nuevo brío, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, hay que tener en cuenta que es que en España nos quedan ahora mismo pues un tercio de los bosques que nos quedaban antes. Que nos quedaban, me refiero, antes de que se produjese una intervención humana notable sobre el territorio. Y además de ese tercio de bosques que nos quedan, hay muchos que están en una mala situación. Y esto es algo que está siguiendo la Unión Europea y España como parte de una red de seguimiento de daños forestales a nivel europeo desde hace ya décadas. Y lo que se está apreciando es que, entre otras cosas, como consecuencia del propio avance del calentamiento global, nuestras masas forestales están cada vez más débiles. Y esto implica que en estas situaciones estos incendios que tienen una raíz directa o indirectamente humana, el 95% de los incendios están relacionados directamente con el ser humano. Y ahora, cuando estamos hablando, por ejemplo, de estos incendios que se causan como por un rayo, hay que tener en cuenta que estas situaciones que propician las tormentas secas y la aparición de rayos van a ir a más. Están relacionadas también con el calentamiento global, con la mayor sequedad y con todo este reajuste que está haciendo el planeta ante esta agresión que está sufriendo
desde hace sobre todo 2 siglos y medio la revolución industrial por parte del ser humano. Entonces, ¿que puede tener un efecto revitalizador? En algunos casos sí, pero hay que matizarlo porque no estamos en la situación ideal, porque nuestros bosques están ya muy tocados y porque no es lo mismo que se te queme un monte, incluso aunque pueda correr el fuego porque no hubiera nadie para apagarlo, cuando tienes todo el país cubierto de bosques, que cuando tienes una tercera parte del país cubierto de bosques y una parte de ellos además en mal estado. Miguel Ángel, muy rápido porque nos quedamos sin tiempo, pero ¿cuál es la principal pega para no reforestar nuestro país, básicamente, nuestra masa forestal? ¿Te refieres a impedimentos de tipo técnico o económico, o más bien de tipo natural? Las dos cosas, o natural o político. No sé si es una decisión o es que es imposible desde un punto de vista natural. Bueno, lo que ocurre es que hay que tener en cuenta que una restauración se te puede ir, sobre todo si se incluyen los gastos de mantenimiento de la reforestación, a un mínimo de 3.000 euros por hectárea. Entonces, echemos cuentas del dineral que esto supone, ¿no? Lo que tenemos que hacer es un manejo inteligente y ver allí donde sea posible hacer la regeneración natural, la reforestación pasiva. Y para esto hay que cambiar algunos paradigmas, porque una de las cosas que se está viendo recientemente que no es conveniente, sin embargo, en muchos lugares se insiste en hacerlo, es extraer los troncos quemados. Los troncos quemados es mejor se astillen in situ para no meter maquinaria, para no producir erosión, que es lo peor que puede suceder después del incendio, sobre todo cuando llegan las lluvias del cambio de estación, pero es que además esos troncos todavía tienen unas raíces que van a sujetar el suelo y son sitios fundamentales para la germinación de nuevas semillas y para que las especies reforestadoras como la urraca o el arrendajo se posen y puedan hacer viajar esas semillas que son una parte fundamental e imprescindible de la regeneración natural. Entonces, hay dos formas: regeneración natural, donde sea posible, y la recuperación artificial a través de la intervención humana. Y lo que hay que hacer, como los recursos son escasos, es saber dónde se puede aplicar cada cual y no meter dinero por meter dinero y encima dañando, como es cuando se mete maquinaria pesada en un monte recién quemado, destrozando el suelo y quitando elementos que son necesarios para la propia regeneración natural. Miguel Ángel Ortega, director de Reforesta, muchísimas gracias por asomarse a la ventana. Gracias a vosotros por darnos voz. Hasta luego. 1 minuto y seguimos.